agradable, no tan agradable, pero todos caminamos en dirección hacia ese motor que está adentro, donde anhelamos cosas, deseamos cosas. Nuestro querer nos impulsa, nos lleva hacia adelante. Y dentro de las propuestas que estoy presentando es que esa área suya y mía de querer debe ser alineada con el cielo, amén. Porque a veces nosotros queremos cosas muy básicas y otras cosas muy materialistas. Pues es donde estamos y donde vivimos, y claro, a veces estamos agarrados y arropados por tantas necesidades y tanta influencia del mundo secular, aún del mundo cristiano, también de nuestro entorno, y queremos cosas. Y a veces desechamos las cosas que son más valiosas y no las colocamos aquí adentro, sino que las dejamos como si fuera algo que pudiera o no ocurrir en nuestra vida y es relevante o no para nosotros. Pero es importante que usted calibre los deseos que tiene en su corazón, los calibre, y que llene un espacio o abra un espacio dentro de su ser para poder tener otros anhelos allá adentro, otros deseos allá adentro. Usted dirá: quiero una estabilidad familiar, quiero una buena empresa, quiero una buena cartera de clientes, quiero una buena chequera llena de fondos, quiero salud, quiero bienestar, y todo aquello sirve, pero todas aquellas cosas que nosotros queremos en esta tierra, la Biblia dirá que son añadiduras. Y entonces a veces nos llenamos de tantos anhelos de las añadiduras, que las añadiduras vienen con algo, incluidas en algo. Entonces la idea es: ¿cómo podemos nosotros equilibrarnos para poder tener deseos y anhelos en nuestro corazón que nos impulsen a encontrar esos resultados que uno puede obtener cuando uno, por ejemplo, quiere una casa y se esfuerza por encontrarla? Seguro, con la compañía y la bendición de Dios, uno la alcanza. Si uno quiere una carrera y la anhela, con la ayuda de Dios y el esfuerzo, uno lo logra. Logra una carrera, una familia, una esposa, un esposo, un viaje, uno lo puede lograr. Entonces la propuesta es que así como deseamos cosas en estas áreas, usted se abra a algo mayor que esto. Amén. Usted y yo nos podamos abrir a desear cosas más grandes que las que podamos encontrar en este planeta. Amén. Por eso la propuesta del tema en esta noche le hemos titulado así: yo quiero entrar al tercer cielo. ¿Cuántos se animan a eso? Solo el pastor. ¿Cuántos se animan a eso? Diga conmigo: yo quiero entrar al tercer cielo. ¿Cuántos lo quieren? A ver, levánteme la mano. Vamos, diga otra vez: yo quiero entrar al tercer cielo. Yo quiero eso. Yo quiero entrar al tercer cielo. Y alguien dirá: ni siquiera había oído de eso. Pues está en la Biblia y es bíblico. Y se puede entrar. Se puede entrar porque hubo un hombre que entró a ese lugar. Hubo una persona que entró a ese
lugar. Lo vio y oyó lo que se decía en ese lugar, y así como entró, salió. Amén. Pudo entrar, pudo ver, pudo oír lo que allí se decía y pudo salir una vez más. Entonces, si alineamos nuestro corazón a estas propuestas, es probable que usted y yo tengamos una experiencia como la del apóstol Pablo. La del apóstol Pablo. Yo quiero leerle una vez más el texto para que le preste atención a lo que leímos. El apóstol venía haciéndose algunas alusiones de quejas con lo que la gente estaba como desmeritando en su ministerio, y él estaba en capítulo anterior como reclamando esta parte donde la gente como que no le reconocía, y él se quiso gloriar en cosas de lo que era su dinastía, de lo que había hecho en la obra del Señor, en las experiencias del trabajo misionero. Pero luego dijo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Hubo un momento en la historia de la vida del apóstol Pablo que él tuvo esta experiencia espiritual y la deja plasmada, la cuenta, en un momento donde ya él había llevado a cabo sus movimientos en los viajes misioneros. Si no estaba en el segundo, estaba ya en el tercero. Estaba tratando de transmitir a la iglesia de Corintios las cosas relevantes de las cuales uno pudiera tener algún sentido de gloria en su corazón. Pero más allá de gloriarse por lo que haya podido experimentar en lo sobrenatural, nos deja a nosotros la marca de que él tuvo una experiencia así. Tuvo una experiencia. Y si tuvo una experiencia así es porque hay una realidad así. Hay una realidad así. Algunos lo llaman un éxtasis espiritual. Otros pudieran decir fue alguna alucinación. Pero es una realidad, una realidad. Nosotros estamos en un mundo de materia. Tenemos acceso a este mundo material por causa de nuestros sentidos sensoriales. Nos podemos ver, nos podemos oír, nos podemos palpar. Tenemos acceso a este mundo por causa de nuestros sentidos sensoriales. Vemos, oímos, gustamos, palpamos. ¿Qué más? Olemos.
Y tenemos conexión con este mundo y nos vemos. Esta es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Una realidad que usted no puede negar. Es una realidad. En este campo de la realidad, la tecnología inventó una realidad virtual para sacarnos de esta realidad y meternos en una realidad virtual. Mi pregunta es, ¿la realidad virtual en sí es una realidad existente, sí o no? ¿Es algo veraz? ¿Es algo real? ¿Cuántos han tenido alguna experiencia viendo las gafas que se colocan o los juegos que hay para entrar en la realidad virtual? ¿Sí ha tenido esa experiencia alguno? Levánteme la mano para tener identidad. ¿Ninguno ha entrado en la realidad virtual? Hermano y hermana, tiene que actualizar la tecnología. ¿Existe esa realidad virtual? Nuestra generación que se está levantando son adictos algunos a eso. Esa realidad virtual es real. Amén. Es real. Es real. Porque si no fuera real, no se pudiera entrar a esa realidad. Solo que esa realidad virtual no se puede entrar como lo hacemos en esta realidad natural. A la realidad virtual se entra por los ojos, lo que ve. Y usted se coloca las gafas o se coloca el asunto que requiere esto y usted entra en esa realidad. Sabe que no estás en esa realidad, pero esa realidad te lleva a tener las mismas sensaciones como si las tuvieras en medio de una realidad natural. Hace algunos años fuimos a Orlando y parte de de los juegos mecánicos que hay están tomados por la realidad virtual. Te entras a los juegos, te montas en algún lugar y te colocan las gafas y te montas allí. Hay una máquina moviéndose en un solo lugar, pero tú sientes que vas, hermano, rompiéndote hasta el hígado en un ambiente que te muestra en la realidad virtual. Dicho esto, entonces hay una realidad espiritual. Amén. Hay una realidad espiritual. Un universo espiritual, que el cual no se puede palpar con los ojos físicos, que el cual no se puede palpar ni ver ni oír con los ambientes naturales. Se requiere del Espíritu. Amén. Mire lo que dijo el apóstol: yo conozco a un hombre en Cristo que en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. No lo sabía. Él no supo si estaba en el cuerpo o estaba fuera del cuerpo. La cosa es que él fue sacado de la realidad natural, material, fue sacado de esa realidad natural y fue transportado. ¿Cuántos dicen amén? Él fue transportado a otra realidad, a otra dimensión. Y lo que él se acuerda es que él no supo si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo supo. Fue arrebatado, sacado de esta realidad y llevado al tercer cielo. Amén. Esa realidad de Dios, esa realidad espiritual,
Esa realidad que no podemos ver ni que podemos palpar, pero que está ahí, que no la podemos accesar de la manera común y corriente, pero que en casos de experiencias espirituales es probable ingresar. Pues Pablo lo hizo. Amén. Pablo lo hizo. Fue sacado de su cuerpo, con su cuerpo. Él no recuerda cómo, pero aquí se viola todo el ambiente de la física y todo el ambiente de la materia, y no hay un argumento científico para poder decir cómo, a menos que ellos piensen que solo es un éxtasis o una ilusión o una alucinación. El hecho es que Pablo está diciendo, esto sucedió, esto es real. Yo fui arrebatado por Dios y transportado hasta el tercer cielo. Amén. ¿Cuántos quieren tener una experiencia así? Solo dos. ¿Cuántos quieren tener una experiencia así? El creyente puede tener una experiencia así. Mire a Felipe. Felipe estaba evangelizando, habló al eunuco, lo bautizó y dice que el Espíritu Santo lo llevó desde el lugar del bautimerio y lo soltó por allá en otro lado. Se lo movió de un lado hacia otro. La visión del ministerio del cual nosotros somos parte, que es el ministerio del Centro Cristiano, en su historia del pastor Satirio, cuenta que la experiencia que él tuvo fue una experiencia algo así. La visión para venir a Colombia es una visión así. Dice que él estaba orando en su cama, al borde de su cama, arrodillado, estaba orando, y de un momento en medio de la oración no supo si quedó dormido. La cosa es que salió de ahí y fue a parar a la ciudad de Cúcuta. En el lugar donde estaba, bajó a la casa donde estaba. Lo atendieron en la casa, le brindaron queso, pan y un café en leche. Y luego volvió al lugar donde estaba. Dice él, me desperté, llegué, pero lo que me impresionó de la visión y por qué la visión me tomó es que cuando yo fui al baño y me levanté del lugar donde estaba, yo tenía las migas de pan y el poco de queso que me habían dado en los dientes. Una experiencia, diga conmigo, una experiencia. Entonces hay experiencias de fe en esa prerrogativa que violentan todo el sentido del esquema natural y de toda la ciencia natural y de todas las leyes naturales, pero el hecho es que tiene la posibilidad de salir de la materia para incrustarse a esa nueva realidad que está ahí. Y es la realidad que gobierna, es la realidad que tiene poder, es la realidad que está establecida desde la eternidad y que estará por siempre. Amén. Es la primera realidad y la más alta de todas. Ese tercer cielo. Amén. El apóstol fue. Ahora, en esta experiencia, el apóstol sale con el cuerpo o sin el cuerpo, él no lo sabe. La cosa es que se encontró en el tercer cielo. Y luego dice que estaba en el paraíso. Y allí en el paraíso vio lo que estaba allí. Y luego oyó lo que se hablaba ahí. Oyó los comentarios, las pláticas, el lenguaje. La cosa es que cuando él está tratando de dar una explicación, dice que esta experiencia del lenguaje allá arriba no se puede explicar con palabras humanas. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Conozco a tal hombre.
Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, inexplicables a nuestro lenguaje humano, que no le es dado al hombre expresar. No. ¿Cómo puedo yo hablar el lenguaje del cielo si nuestras palabras y nuestros idiomas, que hay miles de idiomas, no tienen la capacidad ni la facultad de poder traducir la grandeza del lenguaje que se habla en los cielos? Amén. Un lenguaje. Y aquí marca importancia el sentido de lo que oyó, porque hay un don y hay una manifestación en la vida de los cristianos a los cuales Dios les ha otorgado un lenguaje llamado el don de lenguas. El don de lenguas, algo que no puede uno explicar con claridad. ¿Cómo lo puede uno hablar? Y hay pocos intérpretes de ese don de lenguas, aunque también hay el don de interpretación de lenguas. Pero el que habla lenguas no habla a los hombres, habla a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un lenguaje entre el espíritu y el cielo. Un lenguaje que no se puede describir en totalidad, más que interpretar algunas cuantas pinceladas de lo que habla una persona con ese don de lenguas, y ese don de lenguas se ha dado a la iglesia. El apóstol Pablo mismo, cuando estaba hablando de ese don de lenguas, dijo: ese don es un don de lenguas angelicales. El que habla estas lenguas habla a Dios, habla misterios. Entonces hay un lenguaje superior, hay una lengua superior. En el cielo hay un idioma. Es tan alto este idioma que no se puede dar a expresar con palabras en lenguajes de la vida natural y humana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo hay, existe. Y es accesible hacia los que tienen fe en el Señor y tienen comunión con Él. Es accesible a aquellos que despiertan a ese hombre natural y lo cultivan para poder desarrollar la capacidad que hay en la vida espiritual. Estas experiencias no se logran en la carne. Estas experiencias se logran en el Espíritu. Amén. Esa parte de nosotros que resucitó Cristo, que es la parte que nos puede comunicar con Dios. Y es a través de esa vida espiritual que tenemos acceso a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre, pero no solamente a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre, sino también al cielo. Amén. Por eso cuando oras, no simplemente te doblas en rodillas o te sientas o te vas a privacidad para tener un momento de soltar tus cargas y adorar a Dios. Hay una conexión, hermano y hermana, entre el cielo y la tierra. La oración es el vínculo de la comunión con Dios, pero la oración es la puerta para entrar al cielo. ¿Cuántos dicen? Para entrar. Aplauda al Señor. El apóstol pudo entrar a ese lugar. Y luego dice: es el paraíso de Dios. Vio y oyó lo que allí se decía. Y lo que alcanzó a recoger es que él no puede expresar con palabras lo que se oyó. No lo puede expresar. No lo puede expresar. Mire, yo tuve dos experiencias que le he contado.
La una es que vi al Señor en medio del océano, en medio del mar. Yo estoy en una orilla de la playa. Y el Señor extiende la mano para que yo vaya hacia Él. En la visión era el Señor. Pero cuando yo voy a levantarme para ir, entonces mis piernas no funcionan. Y la gloria que se veía hacia allá hacía que yo me sintiera como un trapo de inmundicia. Esa fue la sensación que yo sentí. Aunque la mano estaba extendida, yo sentía que era tan sucio e indigno que no me podía acercar y las fuerzas no me daban para ya, porque era una gloria que no se puede explicar lo que está diciendo el apóstol. No se puede explicar. Esa visión el Señor me dio en algún momento dado en el ministerio, en la vida cristiana. Y quedó esa marca de experiencia a mí, pero quedó la marca en el sentido primero que era tanta la gloria y la santidad que no era que yo estuviera en pecado o en maldad, sino que la santidad de la gloria era tan intensa que lo único que yo sentía era que yo no podía porque no merecía o porque no tenía las condiciones de responder a esa inmensa gloria. Y no porque no fuera ícono ni porque no fuera creyente, no, sino simplemente fue una experiencia de la inmanencia, de la totalidad, de la gracia y el poder de la santidad de Dios. Era extraordinario. Y la otra experiencia que he tenido, que ha marcado parte de mi vida, es que yo voy corriendo, huyendo de un grupo de cadáveres que me persiguen. Yo voy huyendo y detrás mío gente en especie de cadáver corría al pie mío y yo corría y corría. Y ahora llego a una montaña, a una empinada, una subida, un camino empinado como en gradas. Yo voy corriendo y los que venían atrás mío casi agarraban mis pies. Y había como para llegar a una cumbre, yo sentía que tenía que llegar allí y luego tomar la bajada para poder huir. Y claro, yo voy mirando hacia atrás, pero también corriendo hacia adelante. Y cuando llego allá, me pude escapar de los que me perseguían y comienzo a bajar y ahora miro hacia atrás y los que venían tras de mí no me alcanzaron. Llegaron hasta la cumbre y no pudieron bajar. Y cuando yo voy bajando fresco y llego como a un valle, hay un árbol frondoso y entonces yo me tiro a descansar del susto que traía de los que perseguían mi vida. Y entonces cuando doy la vuelta para mirar hacia el valle, yo vi algo que jamás había visto. Algo así como parecido a esa imagen. Y entonces cuando yo vi eso, entonces quedé petrificado en esa visión y extasiado de la hermosura y la belleza que yo pude ver ahí en ese instante. Y entonces para mí luego en mi idea dije, este debe ser el Edén. Este debe ser el paraíso de Dios, pero yo no quería moverme y mis ojos no despabilaban porque la belleza que se veía en ese sueño o en esa visión, nunca más la volví a ver. Entonces entiendo de alguna manera cómo el apóstol Pablo está tratando de transmitir esta información, porque no hay una palabra como poderla expresar. Y no porque no haya falta de lenguaje, no, sino es que no se puede completamente describir en la totalidad de la belleza, de la grandeza que hay arriba en los cielos. Amén. Piense en lo más hermoso que usted ha visto, hablando de ambiente geográfico o ambiente de estructuras. Hoy el mundo moderno que tenemos en las diferentes naciones
se le muestran a uno con todo esto de temas de poder accesar a los lugares, ciudades extraordinarias, con diseños y arquitectura extraordinaria, con una infraestructura poderosa, y uno cuando ve este tipo de ciudades, uno queda de alguna manera admirado, pero no hay nada en la tierra que se parezca a los cielos. Y lo poco que se acerca a lo que hay allá arriba es la máxima excelencia que habremos alcanzado en alguna de las áreas aquí abajo. Amén. Hoy en nuestras naciones, una de las naciones más cotizadas es Dubái. Y todos los que hemos oído sabemos la pompa que tienen estos jeques y la altura de lo que ellos hacen. El hotel más, ¿qué le decimos? Más pulcro, de 7 estrellas, está ahí en Dubái. Lo más pulcro en sus diseños, en más altura. Oro en lo que ellos establecen. Pero no hay nada parecido a eso. La Nueva Jerusalén, sus calles son de oro. ¿Cuántos dicen? Y no es una ilusión, es una realidad espiritual. Yo pregunto, ¿por qué nosotros los seres humanos, si tenemos una invitación tan grande y majestuosa que un día nos sentaremos a la mesa con el Cordero y con todos aquellos que habitan en el cielo para celebrar las bodas con Él, ¿por qué despreciamos una invitación tan grande como esta? Amén. Estaba viendo las noticias del presidente Trump llegando a Beijing o a China, en la ciudad que lo reciben, y toda la pompa de recibimiento y todo el altar. El mundo se admira de las formas como se tratan en grandeza, y qué bueno por eso, porque así nos deberíamos tratar. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso comparado con las bodas del Cordero debe ser una miseria. Amén. Entonces hay un cielo, hay un tercer cielo donde habita Dios, sus ángeles y todos los santos, y hay un lugar preparado para ti. Hay una mansión preparada para nosotros. Alguien dirá, esto es simbólico. No solo simbólico, simbólico la forma en la cual lo pudieron expresar, pero existe. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo pudo verlo. Amén. Lo pudo ver. ¿Sabe por qué Abraham se mantuvo en fe y en amistad con Dios? Porque Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, no solo vio a Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido, sino que Abraham vio la Canaán celestial, la Nueva Jerusalén. Y es que alguien que pueda tener una experiencia en esta dimensión no rehusará de lo que Dios está invitando. Pablo tuvo esta experiencia. Pablo pudo ver, pudo entrar en esta dimensión. Pablo pudo oír lo que se decía. Pablo pudo salir desde allí y luego regresó al cuerpo. Él dice, si fui en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, pero yo conozco al hombre. Él pudo ingresar a este lugar y traigo información del cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Una gloria que es más grande que la gloria que usted se pueda imaginar. Está ahí, reservada para aquel que entrega su cuerpo y va a la morada eterna, reservada para aquellos que reciben a Cristo y en el día del arrebatamiento irán con Él a las bodas del Cordero, reservada para una eternidad, para la vida de los creyentes. Está ahí.
Pero no solamente para eso, está ahí para que si alguien se anima en el Espíritu y concilia dentro de su corazón deseos con Dios y le pide a Dios, en vez de una casa, un carro, una beca, una cosa y otra para la tierra, le dice al Señor: Señor, yo quiero entrar al tercer cielo. Yo creo que Dios puede darnos permiso. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el Señor dirá: ven, así como le dijo a Pedro: sal de tu barca y ven hacia donde yo estoy. Por eso la máxima es: yo quiero entrar donde Él está presente. Ese tercer cielo. Ahora preste atención, hermano, porque el apóstol Pablo es un hombre gigante en la historia de los hombres de Dios en la tierra. Es uno de los apóstoles más representativos en la experiencia de la fundación de iglesias, pues sobre él se estableció el trabajo misional. Y entonces yo estaba revisando, él dice hace 14 años. Hace 14 años. Y revisando los datos y antecedentes, esos 14 años, desde el tiempo donde está hablando hasta donde sucedió, ¿cuándo fue eso? Y entonces, en el estudio y análisis que se hace, se presume que la experiencia del tercer cielo la pudo llevar a cabo Pablo cuando estaba, ¿qué le llamamos a esto? Cuando estaba en oculto, cuando no era conocido, cuando no era el famoso Pablo. Pablo se convirtió, dice que se convirtió. Los hermanos de la ciudad donde se convirtió tuvieron que bajarlo para que no lo mataran por una pared, y él se fue a Jerusalén. Algunos hermanos no tomaban en cuenta a él porque le tenían un tanto de fobia, porque mataba a los cristianos en su vida anterior. Y entonces como que lo llevaron por allá y se fue para Tarso y para Cilicia. En esa temporada de antes que lo descubriera Bernabé y lo presentara y lo comisionara, sucedió eso. Entonces se entiende que la pasión de este hombre implacable en el mensaje para los gentiles. El primer viaje misionero de Pablo no fue un ambiente geográfico. El primer viaje misionero de Pablo fue al tercer cielo. Antes de ir a Chipre, antes de ir a Éfeso, antes de ir a Esmirna, antes de ir a los lugares geográficos que fue, Pablo fue primero al tercer cielo. Amén. Allí fue. Y lo que vio allá arriba fue el combustible que sostuvo toda su obra aquí abajo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros queremos primero acá y después allá. No. Primero allá. ¿Cuántos dicen amén? El que logra una experiencia semejante a esta tiene todo lo que necesita. Entonces, ¿por qué aguantó piedra? ¿Por qué aguantó leño? ¿Por qué aguantó cárcel? ¿Por qué aguantó casi inundaciones? Hermano, se considera que el combustible de la experiencia de ese tercer cielo lo hizo ser lo que él es y lo capacitó para que él pudiera hacer la tarea que Dios le encomendó. Porque nadie que haya visto al cielo querrá perderse de él, a pesar de la carretera que tenga que transitar en su vida. Diga conmigo en esta noche: Señor Jesús, yo quiero entrar al tercer cielo, así como lo hizo Pablo. Concédame usted esa merced. Amén.
Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Colóquese de pie. Y voy a pedir a los servidores que me ayuden con los sobres. Y vamos a honrar a Dios.